Todos hemos pasado por la época de estudiantes, ¿no? Una época que inicia desde los primeros años de vida y que para algunos terminará pasados los 20 años o incluso un poco más. Y como todo estudiante, quizá alguna vez te hayas preguntado o te hayas puesto a pensar qué tan sola y oscura quedaba tu escuela por las noches, cuando todos los pasillos y salones se quedaban vacíos y en las paredes solo quedaba el eco de risas, gritos, llantos, en fin. Imagínate tu escuela a la medianoche. ¿Te atreverías a pasar una noche ahí? Si tu respuesta es que sí, quiero que le pongas atención a la siguiente historia. Una que ocurrió allá en una vieja escuela primaria de la ciudad de Guadalajara, con 2 enormes edificios de 3 pisos cada uno, y un gran patio de concreto en medio de estas construcciones. Don Epifanio era el velador de esta escuela, un viejo y solitario hombre que acostumbraba a dar recorridos en la escuela por la noche, ya cuando no se hallaba nadie más que él. El hombre vivía siempre en la oscuridad y su única compañía era una vieja lámpara de mano con la que alumbraba los salones, los pasillos y los rincones oscuros de aquel colegio. Dentro de los salones siempre era lo mismo: las bancas, el escritorio de la maestra, el pizarrón, los gises brillando como si de fantasmas se tratara, un cuaderno tirado por ahí, una pluma tirada por allá, en fin, todas las noches la misma escena. Durante casi 30 años que don Epifanio había prestado sus servicios, nunca había escuchado o visto algo verdaderamente extraño. Su peor temor siempre fue encontrarse cara a cara con unos ladrones, pero afortunadamente nunca pasó. Las noches en aquella escuela eran tranquilas y oscuras. Sin embargo, para el viejo Epifanio todo estaba a punto de cambiar, y es que una noche, como cualquier otra, el hombre se hallaba haciendo su típico recorrido nocturno. Él estaba en el segundo piso de uno de los edificios, cuando de repente escuchó un ruido extraño. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Epifanio tratando de conservar la calma. Anteriormente algunos niños de la escuela habían intentado hacerle bromas a Epifanio. No era la primera vez que alguno de los alumnos quisiera espantarlo. Particularmente había un niño del grupo segundo B llamado Carlitos. En una ocasión Carlitos le dejó un ratón blanco al viejo velador para que lo asustara, así que no sería sorpresa si esa situación se repitiera. Sé que fuiste tú, Carlos. Ahora sí te llevarán a la dirección, pensaba Epifanio mientras se dirigía lentamente al salón de Carlitos, pero para su sorpresa al llegar al aula no había nada, no había ningún roedor, nada, todo estaba normal. Pero Epifanio decidió revisar una a una las bancas del salón de Carlitos, pero no halló nada. Esta vez estás en problemas, Carlos. Solo me haces perder el tiempo, pensó don Epifanio, cuando otro ruido extraño lo interrumpió, un ruido parecido a un silbido y uno muy raro. El viejo pensó que tal vez sería el aire, pero comenzaba a ponerse un poco nervioso. Don Epifanio salió del salón de Carlos y esta vez escuchó algo parecido a un aullido. Ruido que le erizó cada vello del cuerpo. Definitivamente había algo ahí. Algo no estaba bien. El hombre empezaba a convencerse cada vez más de eso y se dio cuenta de que el ruido venía del 3er piso. Apretaba cada vez con más fuerza su vieja lámpara y se dirigió hacia las escaleras. La idea de que alguien se metiera a robar algo le inquietaba bastante. ¿Cómo pudieron haberse metido?, se preguntaba el hombre cada vez más nervioso y con sudor en la frente. Epifanio pensaba que seguramente lo que buscarían los ladrones serían las computadoras y equipos de oficina, pero en el 3er piso, ¿quién lo hubiera pensado? Don Epifanio estaba pensando seriamente en bajar y llamar a la policía. No podrían tardar más de 10 minutos, o al menos eso era lo que pensaba. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando escuchó otro ruido al final del pasillo aún más inquietante. No se lo podía creer. Era imposible. El ruido era el llanto de un bebé, un llanto que provenía del último salón. El hombre dejó de pensar en las bromas que le podría estar haciendo algún niño mientras caminaba hacia ese salón. ¿Y si es algún animal herido? Epifanio llegó a la puerta de ese salón y al abrirla lentamente contempló lo que sospechaba. El llanto se escuchó más claro y el hombre tomó la vieja pistola que había estado cargando por muchos años por si acaso.
Nunca la había usado, pero eso no importaba ahora. Fue ahí que el hombre vio un bulto, allá detrás de la última banca, en el rincón más alejado de la puerta. Efectivamente había un bebé en ese oscuro rincón, pero ¿cómo era posible? ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Por qué? Epifanio tomó al bebé en sus brazos y se sentía como sus chillidos hacían retumbar el salón. Por la forma en que lloraba, el hombre pensó que tal vez estaría hambriento. Movió la frazada que tapaba su rostro e iluminando con su lámpara vio la cara de ese extraño ser, un angelical bebé con unos ojos tan rojos que brillaban en la oscuridad y con un enorme diente tan puntiagudo como un cuchillo. El resto de la historia nadie lo conoce. Lo que sigue don Epifanio ya no pudo relatarlo. Es aquí donde surgen varias versiones sobre cómo acabó esta historia. Algunos dicen que el extraño ser intentó hablarle. Otros cuentan que el bebé trató de morder en el cuello a don Epifanio, lanzando un rugido infernal. Otros dicen que simplemente el hombre soltó al bebé y salió corriendo, renunciando a su trabajo la mañana siguiente. Lo que sí seguro es que la única persona que conoce el verdadero final de esta historia quedó marcada de por vida. Esta persona no es más que un viejo loco que ya no sabe nada de nada y que pasa sus últimos días en un hospital psiquiátrico de la misma ciudad de Guadalajara. Y lo único que cuentan las personas cercanas a él es que no le gusta que le apaguen la luz. Se dice que la historia que vas a escuchar a continuación proviene de un foro de internet en Estados Unidos. No importa en qué escuelas hayas estado, estarás de acuerdo conmigo en que en todo colegio se cuentan anécdotas e historias paranormales, testimonios de compañeros que tal vez vivieron alguna experiencia extraña mientras estudiaban, o incluso testimonios de profesores a quienes les pasó algo que es difícil de explicar. Pues esta historia tiene como protagonista a un chico común como cualquier otro. En una ocasión, un día normal de clases, este muchacho se dirigía a la enfermería, pero se desvió un momento para ir al baño. El joven entró a uno de los cubículos porque, por alguna razón, él nunca se sentía cómodo usando los mingitorios. Ahí estaba él haciendo lo suyo, y fue en ese momento cuando empezó a sentir unos escalofríos que cada vez se hacían más insoportables, y escuchó cómo alguien le hablaba. ¿Quién está ahí? Preguntó el chico, pero no recibió respuesta alguna. Miró hacia los lados e incluso terminó asomándose por debajo de la puerta del cubículo, pero no había nadie. Lo único que el joven podía escuchar eran susurros con esta frase: Expectare súbrate, expectare súbrate. Una y otra vez. Apenas terminó de subir el cierre de su pantalón y salió corriendo del baño. El muchacho fue con un profesor y le contó lo que había pasado. Además le repitió aquella frase tan extraña: Expectare súbrate. El profesor, al escuchar esto, inmediatamente se puso pálido y muy nervioso. En su rostro había señales inmensas de preocupación. Inmediatamente se fue a hablar con el director, no sin antes decirle a su alumno que no le contara absolutamente nada a nadie. Al día siguiente un sacerdote fue a bendecir la escuela y jamás se volvió a tocar el tema entre el muchacho y su profesor. Unos años después, este chico ya era egresado de ese colegio y regresó para darle una visita y buscar unos papeles que necesitaba. A veces nos vemos en la necesidad de regresar a los lugares donde estudiamos, ya sea para saludar, dar un recorrido o simplemente hacer algún trámite. Entonces el chico visitó su antiguo colegio y una de las cosas que más llamó su atención es que el baño había sido removido y en su lugar habían colocado unos cubículos de oficina. Sin dudas el sitio había cambiado y mucho. El exalumno decidió buscar al profesor a quien le había contado la extraña experiencia que vivió unos años atrás. Se saludaron muy cordialmente y el chico no pudo evitar querer preguntarle sobre qué había pasado aquel día. El maestro lanzó un suspiro y finalmente se decidió a contar la verdad. Resulta que hace unos 30 años
Una niña de ese colegio había sido abusada sexualmente en uno de esos baños, y la pobre nunca pudo delatar al o a los culpables, por lo que días después la chica terminó quitándose la vida en ese mismo baño, y lo hizo de una manera horrible. Se colgó. Entonces el muchacho, confundido y algo asustado, le preguntó a su profesor: ¿Pero qué tiene que ver la frase espectare súprate que escuché ese día tantas veces? El maestro tomó al chico por el hombro, bajó la mirada unos segundos y luego regresó su vista hacia él, diciéndole: En latín, eso significa mira arriba tuyo. ¿Alguna vez llegaste a mirar o a recibir correos electrónicos que decían cosas como: si no reenvías este mensaje a 10 personas, tu familia morirá? o Si no compartes esta imagen, mañana amanecerás sin vida. cosas de ese tipo que en su mayoría tenían la finalidad de espantar a la gente, haciéndoles creer que si no hacían lo que señalaba el correo, las consecuencias serían trágicas? Fue todo un fenómeno en aquella época, allá por el 2006, cuando las redes sociales no eran lo que conocemos hoy en día. Muchas de estas cadenas de correos electrónicos se hicieron bastante virales, pero no hubo ninguna como la que trata sobre una chica de nombre Carmen Winstead. La leyenda dice que Carmen Winstead era una estudiante normal como cualquier otra, pero era una adolescente muy tímida y reservada con sus compañeros. Cierto día en el colegio se iba a realizar un simulacro de incendio, entonces todos los alumnos debían estar afuera en el patio, esperando las indicaciones de los profesores. Ese día, para mala suerte de los chicos, hacía demasiado calor y los estudiantes empezaban a desesperarse, ya que debían conservar su posición hasta que el pase de lista por cada grupo terminara, algo que sin duda se estaba volviendo interminable. Cerca de Carmen, en la parte de atrás de la formación, había un grupito de 4 chicas que hacían lo típico de un grupo de amigas: bromas, risas, cuchicheos, en fin. Ahí estaban ellas ignorando lo que sea que sus maestros estuvieran diciendo, y dado que la pobre Carmen estaba sola, era la víctima perfecta para que estas chicas le jugaran alguna broma. Una de estas amigas tuvo una idea muy perversa, y es que muy cerca de Carmen había una alcantarilla que se encontraba abierta. No tenía tapa desde hace unos días. Entonces esta chica pensó en que cuando llamaran a Carmen para que levantara la mano durante el pase de lista, sería muy gracioso que ella estuviera dentro de aquel agujero, por lo que le compartió el plan a sus amigas, o en este caso sus cómplices. El grupito de amigas poco a poco comenzó a acercarse hacia Carmen, y dada su personalidad tímida y reservada, no puso objeción alguna. Fue entonces que lograron acercar a Carmen justo al lado del hoyo de la alcantarilla, lo suficiente como para que con un pequeño empujón la niña cayera adentro. Entonces, asegurándose de que nadie las viera, una de ellas terminó empujando a Carmen Winstead dentro del drenaje. Cuando se le llamó a Carmen Winstead durante el pase de lista, los maestros notaron que no había respuesta alguna. Entonces el grupito de las chicas que querían hacerse las graciosas comenzaron a gritar: Carmen está en la alcantarilla, Carmen está en la alcantarilla. Inmediatamente los demás compañeros comenzaron a reírse a carcajadas, pero obviamente a los maestros no les causó ni un poco de gracia, por lo que las risas comenzaron a apagarse cuando una de las maestras se acercó a la alcantarilla y con mucho cuidado se asomó por la orilla, tratando de buscar a Carmen entre la oscuridad, y cuando logró verla, la expresión de rostro de la maestra era de terror y angustia.
La situación que estaba pasando definitivamente no era cosa de risa. Carmen Winstead estaba muerta. La pobre Carmen había caído de cabeza y al aterrizar se rompió el cuello. A su cara le faltaban pedazos de piel, pues se había raspado contra las duras paredes de la alcantarilla al caer. Una horrible expresión yacía en el rostro de Carmen, como si hubiera intentado gritar y no hubiese tenido el tiempo para hacerlo. Su sangre se estaba mezclando en un charco con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Era una escena verdaderamente aterradora, asquerosa y muy lamentable. Las responsables de este atroz crimen, que ya estaba muy alejado de ser una broma de pésimo gusto, se acercaron hacia donde estaba el cuerpo de quien hasta hace unos momentos era su compañera. Una ambulancia había llegado al lugar, pero ya era tarde. No había más que hacer. La chica que había empujado a Carmen comenzó a soltar lágrimas, mientras contemplaba con horror cómo una enorme cucaracha estaba posada sobre el rostro de Carmen. El animalito movió sus antenas y el estómago de la chica se revolvía. Después de un rato se llevaron el cadáver de Carmen Winstead, y el único ruido en aquel silencio fúnebre era el zumbido de las moscas que revoloteaban sobre aquella chica muerta. Ese mismo día en la escuela se llevó a cabo un interrogatorio con los estudiantes. Las 4 amigas, al ser cuestionadas sobre la muerte de su compañera Carmen, declararon que había sido un accidente y que Carmen se había resbalado en la orilla por andar de curiosa, por lo que terminó cayendo dentro del drenaje. Las autoridades les creyeron y el caso se trató como eso, un accidente. Por lo tanto, el caso de Carmen Winstead quedó cerrado, o al menos eso era lo que las chicas creían. Un tiempo después, semanas, meses, muchos de los compañeros comenzaron a recibir un correo electrónico de dudosa procedencia. No había ninguna dirección de la cual había sido enviado, y en el título se hallaba la frase «Ella fue empujada». Dicho correo, además, afirmaba que a Carmen Winstead la habían empujado a la alcantarilla, que su muerte no había sido un accidente como todos pensaban. Pero lo más escalofriante de este correo era la parte que decía que los culpables debían asumir la responsabilidad de sus actos, o de lo contrario, habría consecuencias terribles. Por último, el mensaje decía que el correo debía ser distribuido o de lo contrario, Carmen regresaría esa misma noche con sed de venganza. Muchos de los compañeros no se lo creían y pensaron que todo era una broma con el asunto de Carmen. Pocos sabían estos estudiantes que no se trataba de ninguna broma, porque al poco tiempo comenzaron a suceder más tragedias. Cada una de las chicas responsables del fallecimiento de Carmen fueron muriendo una por una, en situaciones similares a la muerte de Carmen Winstead. Cada una de estas chicas fue encontrada dentro de alcantarillas, con el cuello roto, el rostro desfigurado y el cuerpo cubierto en sangre e inmundicia. El espíritu furioso de Carmen Winstead seguía rondando con deseos de venganza, incluso luego de haber asesinado a quienes le quitaron la vida. Es por eso que la cadena de correos electrónicos fue cobrando mayor importancia, pues se dice que quien reciba este misterioso mensaje y no lo comparta, sufrirá el mismo destino que Carmen Winstead. Durante las horas de sueño de la persona que haya decidido ignorar esa advertencia, perdería el control total de su cuerpo, como si Carmen de alguna manera lograra poseerla, hasta que dicha persona caiga sobre una alcantarilla y muera de manera atroz. Así que después de escuchar esta historia, ten mucho cuidado con los correos que recibas. Y recuerda esto: Carmen Winstead no murió en un accidente. Ella fue empujada. Esta historia ocurrió en los años 70, en un viejo convento que había sido convertido en escuela, y obviamente estaba dirigido por monjas. Pero un extraño suceso ocasionó que cerraran el lugar, y al día de hoy sigue clausurado, aunque nunca se supo la verdadera razón.
El edificio se había dividido en dos partes. Por un lado se encontraban las habitaciones de las madres y por el otro lado se hallaba la vieja pero sofisticada escuela. Era un colegio de muy buena reputación, a donde solo asistían niñas cuya colegiatura solo podía pagar gente con dinero. Tenía un muy buen nivel a pesar de ser un edificio antiguo. En esta escuela todo parecía ir de lo más normal hasta que un día una niña llamada Marta comenzó a alejarse de sus demás compañeras y de todos en general, cosa que la verdad preocupaba a todos porque Marta solía ser una niña bastante alegre, sociable y competitiva, como muchas otras niñas de su edad. Al principio la profesora creyó que eran cosas relacionadas con la edad de la niña y que muy pronto se le pasaría. Tristemente no fue así. Conforme pasaban los días, la pequeña Marta se veía cada vez más triste y desanimada, como si estuviera cayendo en una fuerte depresión. Era muy extraño porque ¿qué le podía faltar a una niña que al parecer lo tenía todo y solía ser muy feliz? La maestra de Marta terminó por llamar a los padres para ver si se trataba de algún problema familiar en casa, pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron averiguar por qué Marta estaba tan desanimada. La atención de los padres hacia su pequeña hija era muy buena y aunque eran personas ocupadas, siempre hallaban el tiempo para convivir y platicar con la niña. Los días siguieron transcurriendo y Marta estaba cada vez más alejada de sus amigas. Ya no salía al patio a jugar con ellas a la hora del recreo y siempre se quedaba sola en el salón. Cada una de sus amigas había intentado ayudar a Marta, pero ella simplemente se mostraba cerrada y no explicaba lo que estaba pasando. Una de las niñas de nombre Carla, quien era su mejor amiga, estaba desesperada por ayudar a Marta, y un buen día se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, Martita? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Fue en ese momento cuando algunas lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Marta, y terminó confesándole a su amiga que, desde hace varios días, allí en el salón de clases, siempre veía a una vieja señora de pelo blanco que le hablaba. Según Marta, esta mujer estaba siempre en el fondo del salón, allá en el rincón más alejado, y por alguna razón solo ella la podía ver. Carla se mostró muy sorprendida e intentó calmar a su amiga diciéndole que ahí no había nadie, pero Marta insistía en que había alguien ahí. Está con nosotras en este momento. Puede escuchar lo que estamos diciendo. Ahí está. La estoy viendo justo ahora. Está furiosa. Marta también le confesó a su mejor amiga que desde hace unos días había intentado que sus padres la cambiaran de escuela, ya que ella sentía que si permanecía en ese lugar, algo muy malo le pasaría. Para la mala suerte de la niña, sus padres no accedieron ya que era una muy buena escuela, y seguramente solo se trataba de un capricho infantil, por lo que Marta tuvo que aguantarse el seguir ahí. Después de esa conversación entre las amigas pasaron unos cuantos días, y en una ocasión, como ya era costumbre, Marta estaba sola en el salón de clases. Pero fue entonces que su amiga Carla se le acercó para intentar convencerla de que saliera. A Carla simplemente no le cabía en la cabeza el porqué del cambio tan radical en su amiga. Marta confesó ese día que no salía porque esa señora extraña de pelo blanco no la dejaba. Carla tomó sus cosas y estaba a punto de salir del salón. Ya no hallaba qué decirle a su amiga y convencerla de que el asunto de la señora no era más que su imaginación. Ahí no había nadie más. Antes de que Carla se alejara, Marta la tomó de la mano y casi le suplicó que no la dejara sola. Tengo mucho miedo, Carla, decía la pobre Marta entre lágrimas. Carla se compadeció mucho de su mejor amiga y trató de tranquilizarla, quedándose unos minutos más con ella. Sin embargo, faltaba pocos minutos para que el recreo terminara y Carla no había podido almorzar. La amiga de Marta salió como pudo y trató de convencerse de que se había calmado un poco. Al sonar la campana, todos regresaron al salón, pero cuando volvieron notaron que Marta ya no estaba más ahí. Al principio lo vieron como una buena señal. Pensaban que después de varios días finalmente su compañera se había animado a salir al recreo. Pero lo verdaderamente extraño comienza aquí.
Buscaron a Marta en el patio, en toda la escuela, pero no la encontraban, ni en los baños ni en ningún otro salón. La niña estaba desaparecida. Las monjas de la escuela decidieron reportar la ausencia de Marta a sus padres, pero justo en ese momento, ahí dentro de su mismo salón, alcanzaron a escuchar la voz de Marta. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Las monjas le pidieron a todas las niñas que salieran del salón para averiguar qué estaba pasando, pero la única que se quedó adentro fue Carla. Estaba muy preocupada y se acercó lentamente hacia donde provenía la voz de su amiga. Su sorpresa fue muy grande porque allá en ese alejado rincón había una enorme telaraña. Se veía muy vieja, como si siempre hubiera estado ahí, pero lo más aterrador y desconcertante era la araña que yacía sobre esa red. No podía ser. Esa araña tenía la cara de Marta. Carla inmediatamente comenzó a gritar desesperada diciendo que era la araña quien les estaba hablando. Lo que sigue de esta historia nadie lo sabe con exactitud. Algunos dicen que la araña les habló y les contó lo que había pasado. Otros dicen que simplemente la pobre criatura se puso a llorar. La otra es que la araña corrió a esconderse entre las paredes y nunca más se le volvió a ver. A partir de aquella desgracia, la escuela terminó por cerrarse. Nunca nadie más volvió a saber de la pobre Marta. Los que conocen la historia dicen que se quedó ahí sola y abandonada. Nadie pudo hacer nada para ayudarla. Hay quienes dicen incluso que Marta pudo haber sido hechizada por alguna bruja, y esto debido a lo que la misma Marta le contó a su amiga sobre aquella señora extraña de pelo blanco. La pobre Carla, después de mucho tiempo, aún recuerda lo sucedido entre lágrimas, y ella siempre afirmó que aquello que había sucedido no había sido otra cosa que una obra del mal. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en esta noche de historias de terror. Si el video fue de tu agrado, por favor deja tu like y suscríbete a El Escritor del Tiempo, si aún no lo has hecho. Si recuerdas alguna experiencia extraña que hayas tenido en tu escuela, te invito a que la compartas en los comentarios. Gracias por el apoyo y que pasen buenas noches. No olviden apagar la luz.